Me gustaría en esta mañana recordar un poquito de lo que venimos estudiando en Mateo capítulo 18, si pueden abrir sus Biblias, Mateo capítulo 18, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, así estamos en la misma página para continuar con el estudio, porque nos habían quedado dos aspectos de la reprensión. Aquí, Mateo capítulo 18, vamos a leer versículos 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20, dice así la palabra de Dios: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu palabra para poder comprenderla, entenderla y aplicarla. Deseamos acercarnos a ti y vivir cerca de ti, honrarte con nuestras vidas, amarte con todo nuestro corazón. Pero dependemos de tu gracia, dependemos de la iluminación del Espíritu Santo para poder aplicar estas cosas a nuestras vidas. Y rogamos, Padre Celestial, que en esta mañana tú estés acompañando a aquellos que están trabajados y cansados, que puedan venir a Cristo para obtener el descanso espiritual. Te rogamos por aquellos que están trabajados y cansados emocionalmente, anímicamente, por la pérdida, por dificultades, por las pruebas, por los sufrimientos, problemas de enfermedad o problemas personales. Te rogamos que tú estés guiando para que puedan obtener el descanso, el consuelo y la fortaleza de Cristo. Te rogamos, Padre, que en esta semana también tú nos estés preparando para enfrentar las tentaciones con valor y que podamos resistir al diablo, que podamos también gozarnos aún en medio de las pruebas, que podamos tener buen testimonio para con nuestros amigos y familiares y compañeros que todavía no te conocen, que podamos identificarnos con Cristo. Y guíanos para que en el día de hoy podamos seguir aprendiendo acerca de la reprensión, cómo reprender a aquel hermano que está en pecado, cómo mostrarle amor cristiano para restaurarlo a la comunión contigo. Y también cómo responder si es que algún hermano se acerca a nosotros y nos reprende por algo que nosotros hemos hecho en contra de Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos aprender a participar activamente y amorosamente de esta red de contención para la protección de la familia de la fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces recordemos que Cristo va a hablar acerca de una red de contención, una protección para los creyentes, debido a que Dios no quiere que ninguno se pierda, ni aun uno de esos pequeños. Que el Señor Jesucristo dejó el cielo y vino a esta tierra para salvar a los que se había perdido, y que el Espíritu Santo constantemente está trayendo convicción en el corazón de aquellos que están perdidos para mostrarle y traerle convicción de pecado, de justicia, de juicio. Y entonces Jesús entra en este tema diciendo, por tanto, y eso hila o ata lo que Jesús viene diciendo, que Él tiene un interés especial por cada persona perdida. No quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se pierda en el infierno, tampoco quiere que ningún creyente arruine su vida en el pecado aquí en la tierra. Y por eso dice, por tanto, si tu hermano peca, entonces ve y repréndelo. Y entonces está creando esta red de contención para que si alguno de nosotros nos deslizamos o nos caemos de nuestra obediencia y comunión con el Señor, hay algo que nos ataja y que no nos estrellemos contra el piso, que no arruinemos nuestra vida, porque está la familia de la fe conteniendo. Y por eso me gustaría recordar la base teológica para la reprensión, para ir a reprender a un hermano, está porque Dios no quiere que nadie se pierda.
Jesús vino a este mundo para salvar lo que se había perdido y el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos como instrumentos también la conciencia. Dios utiliza la conciencia humana para acompañar esa reprensión del Espíritu Santo. Utiliza también la palabra de Dios, obviamente, para reprendernos, para mostrarnos dónde estábamos mal. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que es reprender. Y también Dios utiliza a otros creyentes para reprendernos, para mostrarnos nuestro error, si nos estamos desviando, y para ayudarnos a volver al camino. Las circunstancias de la reprensión también lo habíamos visto acá en el capítulo 18, entendiendo de que cuando vemos que alguien está en pecado, debemos tener amor, y ese amor cubre multitud de faltas. Y si la falta no es grave, si la falta no es una falta de carácter, si la falta no es algo que se está formando, un hábito pecaminoso en la vida, podemos dejarlo pasar y no ir a reprender a la persona. Si nosotros podemos perdonar y dejar pasar, porque no es algo que va a destruir la vida de esa persona, algo sin querer, ¿no? Todos cometemos faltas sin querer, entonces quizás no hace falta ir a la persona para mostrarle su falta, y porque seguramente que no va a volver a ocurrir, era un desliz. Pero la segunda manera para mostrar amor, y la segunda manera que el amor cubre multitud de faltas, es confrontándolas, para que esa persona se arrepienta, confiese, y esos pecados queden cubiertos con la sangre de Cristo, y podemos ser instrumentos para que esa persona obtenga el perdón de sus pecados. Porque el que confiesa sus pecados obtendrá misericordia, ¿sí? El que los confiese y se aparta, pero el que encubre sus pecados no prosperará. Si esa persona no reconoce sus pecados, entonces no va a volver a tener esa restauración y esa comunión. ¿Qué necesitamos para poder reprender a otro hermano? Necesitamos amor. Por eso dice, estando tú y él solos. Divulgar el pecado no es amor, ¿sí? Ni, bueno, te pido oración por fulano de tal porque está haciendo esto y lo otro. Tenemos que ir en privado, personalmente, con esa persona, mostrando nuestro amor para con ellos. Porque el amor, ¿sí? Dios reprende a los que ama, y nosotros debemos reprender privadamente, personalmente, a aquellos que amamos. Pero tenemos que tener paciencia también. Tener paciencia, porque tenemos que redarguir o reprender con toda paciencia y doctrina. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque no vamos a reprender, no es cuestión de reprender por una opinión personal. No es reprender porque tiene un gusto diferente o hace las cosas diferentes que yo. Es reprender porque hay una clara violación de un mandamiento de Dios. Y entonces debemos tener conocimiento de la palabra de Dios, pero también debemos ser espirituales, tener espiritualidad. Porque Pablo le dice a los Gálatas, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y eso es lo que es necesario. Si una persona carnal va a reprender de la manera equivocada, ¿sí? Una persona espiritual ve la necesidad de la restauración de aquel hermano, y entonces por eso es muy importante. Así que hasta ahí llegamos la semana pasada, y vamos a continuar un poquito con dos aspectos más en cuanto a la reprensión. El siguiente aspecto que me gustaría ver es el propósito de la reprensión. ¿Por qué vamos a reprender al hermano? ¿Por qué? Y dice así en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ese es el propósito de la reprensión. Si te oyere, ganaste a tu hermano. La reprensión no es un fin en sí mismo. Bueno, yo lo reprendí, listo, ya se acabó, ya no hay más nada que hacer. La reprensión no es un fin en sí mismo, no es que, hay que reprender al hermano y ya está, listo. Sino que es un medio para ganar al hermano. Es un medio para la restauración a la comunión del hermano. O sea, la reprensión es una herramienta
para que ese hermano vuelva a tener comunión con Dios y comunión con los hermanos. Pablo utiliza esta misma palabra para referirse a ganar a los perdidos, ¿no? ¿Has ganado a tu hermano acá? Pablo dice, yo quiero ganar a más personas, por eso me he hecho débil a los débiles, me he hecho judío a los judíos, me he hecho como alguien que está sin ley, no estando yo sin ley, sino teniendo la ley de Cristo, pero me he hecho como si no tuviera ley a los que no tienen ley, para de alguna forma ganar a algunos. Entonces, Dios no quiere que las almas se pierdan y que se destruyan, sino que sean ganadas. Dios no quiere que los perdidos sean destruidos en el infierno. Y de esto ya hemos hablado en otras oportunidades. Dice en el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere la perdición del pecador, quiere el arrepentimiento del pecador, quiere la reconciliación del pecador. Por eso mandó a Cristo. Y en Cristo Él estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque los cargó Cristo. Eso es el deseo de Dios. Dios no quiere la destrucción de los perdidos en el infierno, pero Dios tampoco quiere que los salvos, los creyentes, los hijos de Dios, arruinen sus vidas en el pecado, porque el pecado arruina la vida, el pecado destruye. Jesús dijo que el enemigo, aquel que salta el tapial, podríamos decir, del rebaño, del redil, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo no te da, te quita. El diablo no te da vida, te la quita. Y el diablo no restaura, sino que destruye. Y entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros cometemos un pecado que quizás es una cuestión de carácter, ¿no? Una rebeldía, una obstinación, una desobediencia y estar empecinados con nuestro camino en vez del camino de Dios. O empezamos a formar un hábito y esas cosas van a destruir nuestras vidas si las dejamos pasar. Y por eso necesitamos un hermano que nos reprenda. Por eso si vemos algo así en la vida de otro hermano, debemos ir privadamente y con amor y con paciencia, con conocimiento, con la palabra de Dios, ir en esa mansedumbre, reprender, exhortar al hermano para que vuelva. Un creyente que no vive digno de Dios, no vive sano en la fe, ¿no? O sea, un creyente que vive en desobediencia a Dios no tiene una fe sana, no vive sano en la fe. Y el propósito de la reprensión es para que sean sanos en la fe. Fíjense, dejen un dedo ahí en Mateo porque vamos a volver, pero Tito capítulo 1, versículos 12 y 13. Tito 1, 12 y 13 le habla a Tito, que está encargado de varias iglesias ahí en Creta, para que estableciese ancianos, para que arregle las cosas que están mal. Los cretenses tenían un mal testimonio y Pablo dice, esto no debe ser así. Hace falta reprensión para que vuelvan al camino correcto. Y dice esto, en Tito 1:12, dice así, uno de ellos, uno de los cretenses, ¿sí? Un ciudadano cretense, su propio profeta dijo, y esto es una persona que escribió, un literato cretense, dice así, o sea, hablando de sí mismo, es como si fuera un argentino que escribe acerca del pensamiento o el comportamiento general del argentino, ¿no? Acá hay un cretense escribiendo acerca del comportamiento general de un cretense. Dice, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bueno, no tenía mucho lindo para decir. Pero el siguiente versículo es más triste todavía, dice, este testimonio es verdadero. Pablo admite y reconoce que los cretenses eran conocidos por ser mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y eso tenía que cambiar. Y eso podía cambiar con la gracia de Cristo.
con la transformación del Evangelio. Pero era necesario que aquellas personas que eran transformadas por el Evangelio permitan que ese Evangelio y esa gracia transforme todas sus vidas, no solamente dándole vida eterna, una vida nueva, una vida abundante, sino también quitando los patrones de comportamiento para que ya no sean mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Por eso dice, este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué debe hacer el creyente? Como ha recibido el Evangelio, ha recibido la gracia de Dios, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Para que aquella fe que ellos han recibido, aquellas verdades de la Biblia, aquellas doctrinas y aquella fe que ha transformado sus vidas, deben reprenderles duramente para que sean sanos en la fe, para que practiquen su fe. Para que a pesar de que ellos, ¿sí? Porque esto es lo que sucede, un creyente dice, sí, yo creo que Dios es santo, pero viven ellos como el diablo, ¿no? Eso no es ser sano en la fe, eso no es adornar la doctrina. Si nosotros creemos que Dios es santo y Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y lo mismo con la paciencia, lo mismo con la pureza, lo mismo con la justicia, lo mismo con todas nuestras cosas. Si nosotros creemos que Dios es soberano y Él es bueno y Él es sabio, eternamente sabio, nosotros no debemos preocuparnos y estar ansiosos porque tenemos un Padre Celestial que nos cuida. Pero si nosotros estamos viviendo en ansiedad, no estamos adornando la doctrina, no estamos mostrándole a todo lo demás la clase de Padre Celestial que tenemos. Entonces no estamos viviendo sanos en la fe. Y Pablo dice, la reprensión es una herramienta para atraer nuevamente a la restauración, para vivir sanos en la fe, para tratar con aquellas áreas en nuestra vida donde todavía estamos mostrando las similitudes al mundo y no la semejanza a Cristo. Y entonces le dice, repréndele duramente. Obviamente hay una reprensión en privado, ¿sí? Más adelante vamos a ver en otra semana qué pasa si no escucha la reprensión en privado. Pero dice, esta reprensión tiene que doler, no con odio, sino con amor. Eso es lo que los papás, nosotros cuando criamos a nuestros hijos, les damos chachás cuando desobedecían. Y eso dolía. Pero ese dolor les hacía recordar la asociación entre la ofensa o la desobediencia y la disciplina, y aprendían a no seguir pecando o no seguir desobedeciendo. Aprendían la lección. Y nosotros también, esa reprensión duele, pero es necesaria para que nosotros volvamos a la restauración.